Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches para otros lados. Para mí todavía es de día. Es temprano todavía. El sol está alto. Pero hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Hoy no les pude hacer PowerPoint porque de verdad no me alcanzó el tiempo, pero vamos a estar trabajando, les voy a estar compartiendo el tema, ¿no? Cómo trabajar el dolor emocional, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, por favor díganme y con mucho gusto se los aclaro. ¿Cómo estás, Marisol, Mari, Irma, Chayito? ¿Quién más hay conectados? No los escucho, no sé si soy yo. Ah, soy yo. Espérenme. Soy yo la que no los estoy escuchando. A ver ahora. Buenas noches, Ale, Marisol. Ah, sí. Hola, Marisol. Sí, no los escuchaba, tenía puesto un dispositivo. Por eso no los escuchaba. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bueno, el tema de hoy está bien interesante porque la mayoría de los seres humanos tenemos diferentes heridas y las heridas emocionales son las más fuertes que se nos presentan. Y el dolor emocional es una experiencia interna de sufrimiento, de malestar, que surge a raíz de situaciones que afectan profundamente nuestros sentimientos, pensamientos y el bienestar psicológico. Por lo general no tiene una causa física directa. Eso son situaciones que se nos presentan, nos pasan diferentes tipos de cosas. Y, por ejemplo, puede ser vinculado a pérdidas, decepciones, rupturas, conflictos, fracasos, traumas, cambios importantes en la vida, porque a veces no nos damos cuenta y hay cambios tremendamente importantes en la vida que nosotros creemos que no tienen mucha importancia y nos marcan terriblemente. Entonces, este tipo de dolor emocional se manifiesta como una herida interna y puede incluir emociones complejas como tristeza, angustia, vergüenza, miedo, desesperanza, vacío, ansiedad, culpa, ira. Y muchas veces, así como se manifiesta, hola Ara, ¿cómo estás? Así como se manifiesta en el físico, en la parte emocional, muchas veces nosotros lo queremos como ocultar, como no permitir que se manifieste. Y recuerden que el inconsciente lo va a mostrar por donde sea, y en la parte más fuerte que lo muestra es la parte física, ¿sí? Lo va a mostrar en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memorias y esas memorias se manifiestan en las células, en las glándulas, en los órganos. Entonces se va a manifestar y se va a mostrar con alguna enfermedad, alguna situación que podemos estar trayendo, ¿sí? Dolor de cabeza, molestias estomacales. A veces dice, ay, que tengo diarrea, tengo ganas de vomitar, me siento descompuesto, indispuesto, me duele la cabeza, ¿sí? Y resulta que no nos damos cuenta que es un dolor emocional que estamos cargando y que se está manifestando a través del cuerpo. Hola, hola. ¿Quién me está saludando? Pilu. Hola, Pilu. Gracias por estar conectada.
Entonces esos síntomas y esos dolores que se empiezan a manifestar nos están hablando. Acuérdense que siempre el cuerpo, la mente, las emociones nos hablan. Es la forma en que tiene el cuerpo de manifestar lo que a veces nosotros no decimos, no hablamos, no sacamos, ¿sí? El dolor emocional cumple una función adaptativa. Nos señala que algo importante nos está afectando y que necesitamos atenderlo y repararlo. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo o supera nuestra capacidad de afrontamiento, puede afectar la salud física y esto se transforma en traumas, ¿sí? Hay traumas simples y traumas complejos. Los traumas simples es cuando se da un evento que puede ser muy catastrófico, que puede ser muy fuerte, pero se da una sola vez, ¿sí? Y a lo mejor, por ejemplo, un accidente y se manifiesta en el inconsciente de la persona como un trauma, pero es un trauma simple. Aunque haya sido muy doloroso y todo, es un trauma simple, porque se dio una sola vez. En cambio, los traumas complejos son cuando un evento, así pueda ser aparentemente sencillo, se da en el tiempo, ¿sí? Se va dando, y entonces empiezan a surgir cierto tipo de situaciones que nosotros ni siquiera se nos pasan por la cabeza que puede pasar eso. A un niño que tú todo el tiempo le estás gritando, maltratando, está viviendo, por ejemplo, tensiones en la casa, ¿sí? De violencia intrafamiliar, donde ve al papá a lo mejor que la golpea a la mamá o que le grita, o la mamá gritándoles todo el tiempo a los niños, ¿sí? O el papá, o los golpes todo el tiempo, eso se va volviendo un trauma complejo. Y empieza a suceder que la parte, o sea, el cerebro se empieza a deteriorar, ¿sí? Y la parte, sobre todo la parte prefrontal del cerebro, que es la zona justamente, la zona que está relacionada con todo lo que nosotros interpretamos, resulta ser de que empieza a deteriorarse y empieza a volverse como una especie de pasa. Nosotros no nos damos cuenta, no sabemos. Muchos niños y personas adultas que tienen TDA o síndrome de trastorno de déficit de atención o trastorno de espectro autista suelen tener este tipo de situaciones. A veces no viene directamente de la infancia del niño, porque a lo mejor puede ser que no haya sido tan maltratado, pero trae una memoria de algún ancestro, ¿sí? Que tuvo mucho maltrato y ese niño o esa niña lo está manifestando. O puede ser también que en una vida pasada haya vivido ese tipo de cosas, entonces llega a una familia donde también traen ese tipo de trastornos y de situaciones complejas, y entonces lo empieza a manifestar. Entonces es un tema muy, muy interesante, porque en resumen el dolor emocional es el sufrimiento psíquico que experimentamos ante situaciones que desafían o amenazan nuestro equilibrio emocional y requiere atención y cuidado, igual que el dolor físico. O sea, nosotros tratamos el dolor físico, pero el dolor emocional, ¿cuándo lo tratamos? ¿Sí? Y si no lo tratamos, se vuelve crónico y deteriora nuestra calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? ¿Cuál es la diferencia entre simple y complejo? ¿Sí? El agudo es cuando el síntoma se manifiesta y se está manifestando, por ejemplo, en una gripa,
¿sí? Se empiezan a manifestar todos los síntomas y se manifiesta el fluido nasal, se manifiesta el dolor de garganta, se manifiestan, o sea, puede hasta tener fiebre, ¿sí? Son síntomas de algo agudo, ¿sí? Pero cuando eso se vuelve crónico, es decir, no se trata a tiempo, no se hace nada, se va dejando pasar y se va empeorando, el cuerpo aparentemente cree que se está curando o que se ha recuperado. Pero resulta que con cualquier otra cosita que te dé, caes a la cama súper mal, porque las defensas están por el piso y todo eso, es cuando se volvió crónico. O sea que reincidió varias veces, te enfermaste y no te curaste, te enfermaste y no te curaste bien, ¿sí? Entonces se vuelve algo crónico. Lo mismo pasa con el dolor emocional. No se trabaja, no se sana, no se mira, no se le hace caso. Entonces eso se va volviendo cada vez peor, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? A mí me gustaría saber más sobre el TDA. Ajá. Bueno, tendría que dar un like de eso, porque realmente es un tema muy amplio, ¿sí? Y también de los niños autistas. Uh-huh. Sí. Bueno, pero ese tema son temas que tendría que darlos un tema específico para cada caso, ¿sí? Pero ahorita que hablabas de las emociones y de eso, yo escuché algo sobre el TDA. Sí. Pero no lo escuché muy bien. En niños maltratados, algo así. Sí. Pero ellos no vienen ya de nacimiento o es ya en la vida real. El nacimiento también es la vida real. Bueno, o sea, antes, no, pero bueno, no de chiquitos, o sea, sino ya de grandes. Etiquetados por su comportamiento. Claro, mira, se etiquetan por su comportamiento, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque esa criatura tiene eso, ¿sí? Desde chiquitos empiezan a manifestar el déficit de atención, ¿sí? O empiezan a manifestar el tema del autismo, porque no es solamente de esta vida, ¿sí? La mayoría de los casos ya se trae la predisposición para eso, ¿ven? ¿Y por qué se trae la predisposición? Estoy hablando de la mayoría de los casos, no de todos, porque hay variedades de casos. Pero, por ejemplo, esto que les estoy comentando, de que si en la familia hubo personas que fueron maltratadas, que traen un trauma profundo y traumas complejos, ¿sí? Esas personas lo van a heredar. ¿Para qué? Para que esa otra persona que viene después y que toma esa memoria, lo manifieste más fuerte y lo pueda sanar. Pero la mayoría de las veces se lo siguen pasando al que sigue, ¿no? Porque son trastornos que no se tratan de una manera correcta, ¿ven? Entonces se los empieza a medicar, se les empieza a dar cosas para que para calmarles el sistema nervioso, para tranquilizarlos y todo, y lo están dopando, ¿sí? Ahí no está habiendo ninguna sanación de las memorias. Están enmascarando, ¿no? Enmascarando, ¿sí? Lo enmascaran, pero es un dopamiento que hacen los medicamentos, ¿sí? Sí. Pero entonces, ¿qué uno puede hacer? Bueno, yo digo porque yo tengo un nieto que tiene TDA. Pues tiene que la primera que tiene, o los primeros que tienen que trabajarlo son los padres, ¿sí? Porque si él no... con especialistas, pues, pero hay ocasiones en que sí lo medican, pero hay otros que lo ponen a hacer mucha actividad, claro. Pero sí ha tenido problemas en la escuela por la cosa de que no se pone, ¿cómo se dice? Es muy distraído. Sí. Bueno,
todos esos casos, los primeros que tienen que empezar a trabajar son los papás. La mayoría de las veces a mí cuando me llegan pacientes que me traen a los niños o a los adolescentes, yo les digo, los primeros que tendrían que estar tomando terapia son ustedes como papás, ¿sí? Porque esa criatura es así, porque ustedes lo educaron así, porque ustedes traen también los mismos síndromes, pero no se han dado cuenta, no se han percatado, ¿ve? Porque como decían recién, se enmascara, ¿sí? Y como antiguamente no se hablaba de estos trastornos, pues... Antiguamente nos daban de chanclazos. Sí. Porque éramos muy... Sí, y de todas maneras, o sea, aquí estamos. Para hacer maldades. Claro. Aquí estamos, pero realmente estamos con una cantidad de traumas y una cantidad de cosas que pues ahora tenemos que sanar, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, la falta de atención, porque fíjense, es trastornos de déficit de atención. Y el trastorno de déficit de atención no es del niño. O sea, el niño lo manifiesta, pero no es del niño. Porque el trastorno de atención lo tienen los padres para con el niño. ¿Ustedes creen que es normal que las criaturas estén, una criatura de 5 años, 6 años, 7 años, que tienen toda la energía y toda la energía del mundo, que estén sentados 6, 7 horas seguidas, 8 horas seguidas? ¿Ustedes creen que eso es normal? No, para nada. Para nada. Entonces, los llaman a los padres en la escuela, a la escuela y les hacen reportes de los niños porque no se quedan quietos. ¿Cuántas horas de actividad física tienen a la semana? Díganme ustedes. ¿Como cuánto? ¿Como 2? Como máximo 2 horas a la semana. ¿En qué escuela les dan 4 horas? ¡Qué bendición sería! Y por eso nos cambian de escuela cada año escolar. Claro, porque esas criaturas, o sea, ustedes analicemos eso, por eso les digo, o sea, el sistema escolar está terriblemente caduco, siempre ha estado terriblemente caduco, pero ahora peor, porque esas criaturas vienen guardando memorias y memorias de mucho dolor y mucho dolor emocional. Entonces cuando llegan a la escuela los quieren tener, o sea, sentaditos, quietos, callados, que no hagan nada. Ustedes imagínense, o sea, es una criatura que trae muchísima energía. ¿Cómo los van a tener así? Entonces, pobres maestros, ¿no? Pobres maestros y pobres niños. Entonces, ¿qué se les genera? Un sufrimiento emocional espantoso. ¿Y qué es lo que se genera? Que se les priva a esas criaturas de la libertad de expresión, que lo voy a hablar dentro de uno de los puntos esto. Y la autenticidad, se les va quitando la autenticidad a esas criaturas, ¿sí? No pueden ser ellos mismos, no tienen cómo ser ellos mismos. Entonces, claro, llegan a la edad del adolescente, de la adolescencia, perdón, con ganas de suicidarse, con una cantidad de cosas en la cabeza que no saben si van o vienen, si tienen qué clase de sexualidad tienen, no, nada. ¿Por qué? Porque esas criaturas están completamente, o sea, les han dado una educación completamente trastornada, que ellos no saben en realidad quiénes son ni qué quieren. Entonces de adulto, desde adolescentes y de adulto, tienen unas depresiones, crisis de ansiedad, una cantidad de problemas emocionales y dolor emocional que no saben cómo manejarlo, y que van al psiquiatra y el psiquiatra les mete una cantidad de medicamentos, ¿sí? Que los vuelven y los dopan. Entonces, y ahí va la persona
con esa careta de creer que va mejorando. Y es toda una mentira. ¿Sí me explico? Sí, Ale, gracias. ¿Cómo podemos trabajar el dolor emocional? El dolor emocional puede ser un proceso desafiante y doloroso, pero hay varias estrategias que nos pueden ayudar a trabajarlo y superarlo. ¿Sí? Trabajarlo y superarlo, no maquillarlo. ¿Ok? Te voy a presentar algunas sugerencias, ¿sí? Porque son algunas, hay muchas, de muchas formas se puede tratar, pero dentro de esta parte integral, holística, ¿sí? De esta parte donde se está viendo en este momento que la neurociencia está buscando la forma de ver al individuo como un ser integral y está viendo la cantidad de trastornos que ha venido el ser humano generando a causa de eso, de no escuchar, de no prestarle atención al cuerpo, a la mente, de la mala educación que tenemos, de esto que les estoy comentando, o sea, el déficit de atención de los padres. Ahorita los padres, los dos trabajan, ¿sí? Los niños se quedan en la casa, si es que están juntos, ¿sí? Porque la gran mayoría, el 75, el 80% de los matrimonios se separan, ¿sí? Entonces esas criaturas quedan a veces, ¿por qué? Porque los padres, o sea, se separan y no se separan de los niños, no se tendrían que separar de los niños, se separan de la pareja, pero el problema es que se separan de la pareja y también se separan de los niños. Entonces no le dan a los niños ese respaldo que tendrían que tener. Entonces ven al papá muy de vez en cuando, o ven a la mamá muy de vez en cuando, ¿sí? Cuándo van a sanar, cuándo, cada vez se enferman peor, cada vez les duele más, cada vez generan una herida más grande. Entonces, por eso les digo, vivimos en una sociedad descompuesta, totalmente descompuesta, donde los padres quieren que los niños se comporten bien, que los niños hagan las tareas sin que nadie les diga nada, que hagan las cosas todas perfectas y todo, y ellos son un desastre en la vida. Y les digo ellos porque yo soy padre y madre, y me pasó. O sea, porque se acuerdan que en una de estas clases anteriores les comentaba, nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser padres. Tendríamos que tener escuelas para padres, tendríamos que tener escuelas para pareja consciente, ¿no? Escuelas para padres conscientes, escuela para parejas conscientes. O sea, no sé, o sea, realmente lo que vivimos en la actualidad es una descomposición social terrible, pero a causa de la falta de educación que se le ha dado a esta humanidad. Nos han envenenado la psique, nos han envenenado el alma, nos han envenenado las emociones. Entonces, eso es lo que hay. En estos días, ustedes saben que yo estoy contraté una empresa de marketing que me están ayudando con las publicidades. No sé si alguien las ha visto. Y me contactan mucha gente, ¿no? Y me preguntan y me dicen. Y en estos días me contactó una persona que acababa de salir de la cárcel y no tenía nada de estímulo en la vida, de nada. O sea, me dio tanto dolor, ¿sí? Tanto dolor, porque dije, le di unas palabras de aliento, de ánimo y todo eso, ¿no? Y le dije ciertas cosas que yo sé que lo iban a ayudar, ¿no? Pero realmente yo en él veía
la sociedad descompuesta que existe, ¿sí? Que a ese tipo de personas se las hace a un lado, que a lo mejor quieren salir adelante y no pueden porque ya los marginan, los excluyen de tal manera que quedan como, o sea, marcados para siempre, ¿no? Entonces no se les perdona, se les enjuicia y se les enjuicia para toda la vida. Y tal vez eso que ellos hicieron o las situaciones que cometieron vienen de una falta de educación desde la infancia. Y no solamente desde la infancia de ellos, desde la infancia de los padres o de los abuelos o bisabuelos. ¿Sí me explico? Entonces, como sociedad, estamos en una sociedad totalmente descompuesta, pero por falta de conciencia, ¿sí? Y por falta de conciencia, obvio que la educación es pésima. Bueno, ¿cómo podemos trabajar el dolor emocional? Primero y principal, aceptar y validar ese dolor que tenemos. Porque no podemos seguir tapándonos los ojos, ¿no? O no diciendo nada, que calladito te ves más bonito, ¿sí? Entonces la gente se calla, no expresa los sentimientos, no expresa lo que realmente está pasando dentro de sí mismo. ¿Cuántas mujeres se callan para mantener una relación? ¿O cuántos hombres se callan para mantener una relación? ¿Cuántos hombres han vivido en una fantasía terrible donde los mismos padres y la misma madre le decían, los niños no lloran? Entonces, por lo menos nosotras como mujeres tuvimos la oportunidad de llorar. Ay, la chillona, no importa, era mujer, ¿sí? Entonces podía llorar. Pero los niños, los varones, los hombres, no pueden llorar. Entonces, cuando se desahogaban, cuando soltaban, cuando decían, cuando expresaban, ¿sí? Entonces, toda esa rigidez, todo ese machismo, todo eso que ha habido en la sociedad, viene de lo mismo. ¿Sí ven? Entonces, reconocer el dolor es el primer paso. Reconocer para sanar, ¿sí? El dolor emocional no se debe ni minimizar, ¿sí? Ni negar. Porque muchas veces, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Es algo. Yo me acuerdo, creo que les conté en mi época de fanatismo loco, espiritualoide. Mi hermana le regaló a mi hija una muñequita que tocaba la lambada. Mi niña tendría como unos 4 años, 3 años, 4 años yo creo. Y en esa época, en esa institución religiosa donde yo estaba, nos decían que la lambada era una música que había sido creada por los demonios y que no sé qué. Y yo agarré y le quemé la muñequita a mi hija. Entonces, esa criatura lloraba, no entendía nada. Yo les estoy hablando de cosas que a mí me tocaron vivirlas. O sea, yo sé lo que es ser fanático, religioso, terrible, ¿sí? Y el daño que causa eso. Porque yo lo fui, lo hice, lo viví. Entonces, me acuerdo que mi hija lloraba y yo decía, ay mamita, es una muñeca, yo te voy a comprar otra. Y le compré otra muñeca que no tenía la lambada. Pero esa no era, o sea, era la muñeca que le había regalado su tía y que tenía una musiquita, para ella era una musiquita, ¿no? Entonces, emocionalmente, ¿qué genera eso en un niño? Que lo que tiene un apego, ¿sí? Un apego bonito que ella sintió por esa muñeca, ¿sí? Se puede desprender y llega otra.
o llega otro. Y eso se genera en la psiquis de la persona una inestabilidad emocional tremenda. Porque ahí empiezan a generarse los sentimientos de estabilidad emocional. Ustedes imagínense. Entonces es muy fuerte, ¿ven? Es muy fuerte, porque para ella no era una muñeca. ¿Sí me explico? Para ella eso no era una muñeca, era sus sentimientos hacia eso, que no tenía, físicamente no tenía vida, pero era todo para ella en ese momento. ¿Ven? Lo mismo pasa con los animalitos. Un niño ama profundamente un animalito y el animalito se muere y uno le dice, pero si eso era un gato, o era un perro, ¿qué? ¿No? O era no, para ellos era lo máximo, ¿sí? Porque ellos están creando y gestando todas esas emociones en base a todos esos seres que tienen, ¿sí? Como sean juguetes, sean mascotas, ¿sí? Y sean papá y mamá, hermanos, o sea, empiezan a crear vínculos, diferentes tipos de vínculos. Entonces uno romperle de esa manera un vínculo a un niño es destrozarlo emocionalmente. ¿Ven? Y claro, por ignorancia, pues uno comete tantos errores. Entonces, bueno, reconocer. ¿Quién levantó la manita? Yo. Dime, María. No sé, tal vez estoy equivocada, pero pues cuando somos niños, por ejemplo, con el ejemplo de tu hija, o cualquier niño que tiene un animalito, o efectivamente un juguete, está haciendo vínculos, le tiene una emoción especial en ese momento. Sí. Los primeros que deberíamos de enseñar a manejar ese tipo de emociones somos los papás. Obvio, por supuesto. Porque cuando nos hacemos adultos, ya no es la muñequita, ya no es el perrito, ahora es mi novio, mi amigo, mi esposo. Exacto. Y entonces, con tal de no volver a perder esa muñequita que cuando la perdí me dolió, ahora voy a tener que aguantar todo por soportar algo que no me está construyendo con mi novio, con mi esposo, hasta con los hijos o con cualquier persona, es lo de menos. Así es. Entonces, quienes deberíamos empezar a trabajar realmente, pues esos apegos que deberíamos hacerlos sanos, por así decirlo, somos los papás. Y nosotros como papás deberíamos enseñarle a nuestros hijos que cuando esos vínculos no los construyen, no los... sanamente. Sí, que los enseñen a crecer como personas y que los hagan sentir que valen, no por lo que les dan o no por con quién están, sino porque con ellos sienten que se construyen y se reconstruyen ante cualquier situación. Pues así deberíamos es. de ser nosotros los que los enseñáramos. Así es, completamente. Por eso les digo, no son tanto los niños los que tienen que recibir la terapia, la educación, son los papás. ¿Sí? Sí. Porque el papá es el que le da el ejemplo al niño. Entonces, sí, ese es el detalle, ¿ven? Entonces nosotros tenemos que crear conciencia de eso. Por eso les decía que tendría que haber escuelas para padres, escuelas para parejas y todo eso, porque estamos desprovistos de todo ese tipo de enseñanza. Y aunque nosotros la buscamos, ya la buscamos después cuando la hemos regado, ¿eh? Bueno, pero también cabe aclarar algo. Mi esposo y yo estuvimos en escuela para padres. Ajá. Éramos monitores de escuela para padres. Sí. Pero yo te voy a decir algo. Los temas no se profundizan tanto o no tienen una visión como por ejemplo la que ahorita estamos viendo. Y entonces podríamos nosotros dar 1000 temas
nos preparábamos, íbamos a nuestra preparación de tema. Pero en ese momento, pues cuando nosotros empezamos, nuestras hijas eran pequeñitas. Sí. Y no teníamos la vivencia que, por ejemplo, hoy tenemos con una jovencita de 20 años, con una de 16, en donde su problemática de vida ya es completamente diferente. Sí. Y en donde ya es escuela para padres de, perdón, pero va quedando caduca. Exacto. Porque quienes están al frente, pues generalmente no es gente muy joven, es gente ya adulta con ideas que en su tiempo funcionaron. Sí. Pero actualmente, pues no es que los tiempos cambien, sino cambian las necesidades de la sociedad, de los jóvenes, de los niños. Para empezar, antes las mujeres se quedaban en casa, hoy la mujer también trabaja. ¿De qué manera podemos acondicionar y condicionar nuestro entorno familiar o nuestro hogar para hacer de nuestros hijos unos jóvenes fuertes? Claro. Unos jóvenes que van a tener emociones, en algún momento se van a tener que enfrentar, pero que puedan salir victoriosos de esas situaciones. Ahí está lo complejo, porque a veces como adultos ni siquiera nosotros estamos preparados para afrontar situaciones complejas. A veces como esposas o como esposos estamos aguantando que el marido nos diga, nos haga, lo que sea, y no lo dejo porque mil cosas hay. Y desde ahí, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo, a mi hija, a trabajar esas emociones que le pueden afectar y lo pueden llevar? Pues hemos visto mucha gente que se desvive por eso, ¿no? Claro. O que tiene situaciones complejas. ¿Cómo lo hacemos desde la conciencia? Sí. Desde la conciencia. Sí, yo como adulto ni siquiera tengo conciencia. Exacto, empezando a desarrollarla, empezando a trabajar, empezando a hacer autoconciencia, ¿sí? Si no va a ser imposible. Sí. Bueno, nosotros somos privilegiados de alguna manera, Ale, porque como sea, nos conectamos poquito, nos conectamos muchos, alguien ve la retransmisión. Sí. Y somos afortunados porque vemos estos temas y los vamos acoplando, acomodando. Sí. Si no a nuestros hijos, a nuestros nietecitos. Exacto. Todavía no tengo, pero algún día espero tenerlos. Así es. Somos privilegiados, pero ¿cuántas personas viven todavía en ese lado oscuro del cuarto? Bueno, ahí te va, Mari. La gente que es privilegiada con este tipo de temas es gente que se lo ha ganado. ¿Sí me explico? Es gente que se lo ha ganado. Porque no todo el mundo está viendo este tipo de temas, ni les interesa este tipo de temas. ¿Se acuerdan que una vez yo les comentaba? No es crítica, pero sí es reflexión, ¿no? Por ejemplo, yo me he metido a ver personas que dan una plática de cómo pintarse las cejas, cómo pintarse los ojos, ¿no? Cómo hacerse un maquillaje. Y hay 35, 40 mil personas mirándola. ¿Ven? Sí. Y en estos tipos de temas, o sea, ¿cuántas personas están mirando? Hola, Brigitte, abrazo grande. ¿Cómo estás, Brigitte? Me da mucho gusto verte conectada. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántas personas hay en este momento y van a ver este tema después? Poquitos, ¿sí? Comparado con ese tipo de clases, de cursos o no, a veces ni clases ni cursos, a veces un solo video que están enseñando cómo se pintan, ¿no? Es correcto. Entonces, pues esa gente, eso es lo que se ha ganado, ver ese tipo de cosas, ¿sí? Ese es el alimento que tienen. Ustedes si están viendo, o nosotros que estamos viendo y haciendo este tipo de cosas, pues nosotros nos hemos ganado otra cosa, que es conectarnos con esta conciencia.
a lo mejor nos la hemos ganado a punta de equivocaciones, de situaciones, ¿ve? Pero como dice aquí, el punto 1, aceptar y validar el dolor. ¿Sí? Porque para este nivel de entendimiento, de conciencia y todo eso, yo he tenido que aceptar los errores tremendos que he cometido para poder reconstruir una cantidad de situaciones emocionales dentro de mí. Porque, como les decía, o sea, para yo entender que el tema de la culpa, ¿sí? Era un mecanismo de autodestrucción que le impusieron a esta humanidad, pues yo tuve que haber pasado por eso, si no, ¿cómo? ¿Sí me explico? Sí, es correcto. Entonces, yo digo, bueno, o sea, me tocó así, ¿no? O sea, la forma de aprender fue esa, y obvio, el alma de mi hija y el alma de mi descendencia, eso es lo que también venía a aprender. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un proceso de sanación, que bendito sea, mi hija está también sanando y todo eso. Y yo veo, ¿no? Digo, híjole, mis nietos también. Entonces digo, claro, ellos, o sea, están teniendo una apertura a una cantidad de cosas que a lo mejor, si yo no hubiera hecho todo este proceso anteriormente, ellos no se abriría su conciencia para todo eso. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor andarían en otra onda, en otras cosas, ¿sí? Que no digo que no hayan andado, o que no anden, o que no, sino que digo, o sea, el nivel de comprensión muchas veces de cosas está permitiendo abrir otra visión, ¿no? Más clara de las cosas. A mí también me gustó verte y escucharte. La distracción en cosas superficiales abunda todos los días. Es parte de lo que el sistema quiere y triunfa dentro de ti. Exacto, Bri. Así es. ¿Sí? Gracias por tu aporte. Así es totalmente. O sea, vivimos en una sociedad donde está llena de sistemas que lo único que están haciendo es buscando destruir el alma de las personas, ¿sí? Desconectarse del alma. Entonces, imagínense qué tremendo. Y nosotros con todo esto estamos buscando reconectarnos, ¿sí? Sí, gracias, Ale. Sí, un placer, Mari. Entonces, reconocer y validar el dolor, darte cuenta que está, dónde está, y no juzgar tus emociones, no juzgar, no a los juicios. ¿Por qué? ¿Qué hace una persona que ha cometido errores, que ha lastimado, que se empieza a juzgar y empieza a caer en la culpa? Y entonces es un círculo vicioso que te lleva emocionalmente a no salir adelante, a vivir en la tristeza, le empieza a dar a las personas depresión, angustia, frustración, les empieza a dar ansiedad, y todo eso lo único que hace es seguir alimentando todo eso, que tarde que temprano te va a dañar. Te va a dañar el cuerpo, te va a dañar la mente, te va a dañar las emociones. Entonces, empezar a autoaceptarnos y aceptar que hayamos tenido que vivir y tomar esas decisiones equivocadas. ¿Sí? O sea, no nos las sabemos todas, no, lo mismo los papás, ¿sí? Cuando uno es adulto... Esos errores pueden ser tu propio aprendizaje. Exactamente, exactamente. Entonces, y eso también te permite ver que tus padres no lo hicieron a propósito.
Porque cuántas veces juzgamos y juzgamos a los padres y los criticamos y los condenamos, ¿no? Y vivimos en ese círculo vicioso de estar lamentando lo que nos hicieron y lamentando y juzgándolos y todo eso, entonces el resentimiento, ¿no? Entonces no podemos ser libres, no podemos liberarnos de todo eso. Y la libertad es un tema emocional y psicológico, ¿ves? Porque físicamente no estamos a lo mejor aferrados a nada, pero estamos como el elefante que lo amarraban cuando era chiquito lo amarraban a un palo, ¿sí? Y claro, él quería irse y no podía, y así pasaron los años y el elefante creció y tremenda mole, ¿sí? Con un palito chiquito ahí que si él quería arrancaba el palito, pero no lo hacía porque él creía que no podía, porque desde chiquito lo habían tenido amarrado a ese palito, ¿no? Lo ponían ahí y ahí se quedaba. Y así nos ha pasado a nosotros, no hemos desarrollado esa conciencia de libertad emocional, de libertad espiritual, de libertad psicológica. Entonces seguimos amarrados a una cantidad de cosas que no existen en realidad, pero nosotros las hemos creído. ¿Cómo ven? Entonces, una de las cosas importantes es no juzgar tus emociones, porque tus emociones son un termómetro, donde te muestran cierto tipo de cosas, donde te hacen ver cómo estás en realidad. Pero en lugar de nosotros verlo, ¿qué hace una persona? Anoche hablaba una cosa importante, ¿no? Con mi hija, y me comentaba de algo que había hablado con su hija a su vez, ¿no? Y mi nieta le decía: mamá, gracias por ser como eres, por mostrarme tu vulnerabilidad, tu ser humana, porque muchas mamás a los hijos se muestran como si ellas fueran perfectas y los hijos no pueden. Eso le decía a mi nieta, que tiene 13 años. Muchas veces el nivel de ultra exigencia que se imponen porque esa mamá es perfecta y ellos no lo son, los hace que se sientan inferiores todo el tiempo, ¿no? Entonces el hecho que una mamá o que un papá les pida disculpas a sus hijos, les diga: discúlpame, hijo, o sea, me equivoqué, ¿no? Eso es grandioso porque le hace ver al hijo que esos padres también se equivocan, que no somos perfectos, ¿ven? Y eso le permite a ese hijo también poder hacer lo mismo y poder ver sus propios errores. ¿Cuántas personas no están todo el tiempo, por ejemplo, dicen: ay, pero yo lo hice por esto y por esto y por esto? Entonces justifican la acción, ¿sí? Y al justificar la acción no estás aceptando. ¿Sí me explico? El hecho de justificarla no te hace consciente. Ni la justificación ni la condena de esa emoción te hace consciente, ¿sí? Necesitas, para ser consciente de una emoción, necesitas no tener juicio de eso. Ver esa emoción, qué es lo que te está mostrando, qué te está hablando, qué te está diciendo, ¿sí? Entonces eso te va a permitir aceptarte. Y aceptarte tal cual eres, con emociones positivas, emociones negativas, con situaciones de todo tipo. Aceptar lo que eres. Y dejar de juzgarte, dejar de condenarte, dejar de criticarte. Porque los verdugos más terribles
que existen para nosotros somos nosotros mismos. ¿Cómo ven? Pues sí. El punto 2 es expresar el dolor, tener esa capacidad de expresar el dolor. Compartir con alguien de confianza, ¿sí? Puede ser muy liberador. Por eso es tan importante tener amigos, amigas, gente con la que tú puedas compartir, ¿sí? Un terapeuta con el que tengas la confianza de poder hablar y poder decirle todo. Porque muchas veces las personas, por miedo al juicio, no lo hacen. O sea, yo he tenido pacientes que les da tanta vergüenza decirme algo, que cómo los ayudo. Entonces yo digo, ¿para qué me pagan? De verdad, o sea, yo me pregunto eso. Yo digo, ¿para qué me pagan a mí una terapia? Si van a estar engañándose a ellos mismos. Porque ellos creen que me engañan a mí. ¿Y cuál es el fin? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el fin? Si me van a pagar una terapia es para que tengan la confianza y poder abrirse y poder sanar. ¿Ven? Entonces, siento que es muy importante esto. Poder tener esa capacidad de expresar ese dolor, de poder expresar lo que uno siente. Porque muchas veces te van a ver mal, te vas a ver mal, ay, es que si me quejo, es que si digo, es que si... Pero lo estás sintiendo, no lo reprimas. No quiere decir que vas a gritar, que les vas a mentar la madre, que vas a... No necesariamente eso. Pero sí tener esa capacidad de decir, no me siento bien. No me siento bien. ¿Sí? Te puedes ir al baño, llorar, no sé, pegarle a la almohada, sacar ese coraje, sacar eso en un momento determinado, sin regar esa energía negativa hacia los demás. Pero la estás sacando. Abrazarte un árbol y llorar con ese árbol, ¿sí? Ese árbol te va a transmutar toda esa energía. Agarrar un animalito, abrazarlo, ¿sí? Porque los animales tienen esa gran capacidad. Por eso es que sanan, ¿sí? Gatoterapia, perrunoterapia, equinoterapia, ¿sí? Delfinoterapia, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué salen todas esas terapias con animales? Porque justamente esos seres tienen esa gran capacidad de poder transmutar esas energías negativas que a veces nosotros tenemos. Entonces, si no lo quieres decir o te cuesta decirlo, escríbelo. Escríbelo, es una forma de expresar el dolor. Me siento así, ya sabes. Yo, por ejemplo, cuando hago terapias de duelo, alguno de ustedes ha hecho terapias de duelo conmigo, y saben lo liberador que es eso. O sea, es completamente liberador. ¿Por qué? Porque no solamente te permites tú expresar todo ese dolor que vienes arrastrando, sino que muchas veces hasta tus mismos ancestros están expresándose a través de ti. Lo que no pudieron decir, lo que no pudieron hablar, lo que no pudieron expresar. Entonces haces un duelo transgeneracional, ¿sí? Sanas memorias transgeneracionales de dolor. Vamos a cambiar Entonces, si no lo puedes decir, escríbelo, dilo escrito, escríbelo, ¿sí? Hay técnicas ahora que trabajan con eso, journaling se llama, ¿no? Que utilizan ese tipo de expresiones terapéuticas, ¿no? Y muchas veces cuando dices algo, puedes resignificar ese dolor. Cuando escribes, ¿sí? Vas resignificando ese dolor y te vas dando cuenta
¿no? Que muchas veces eso que viviste fue para que aprendieras algo, ¿sí? Que en este momento de tu vida te va a servir para otra cosa, ¿sí? El tercer punto, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Muy bien, muy bien. El tercer punto, practicar la autocompasión, porque muchas veces, y se los digo por experiencia, hemos practicado la compasión, somos muy compasivos con otras personas, pero somos unos verdugos terribles con nosotros mismos. ¿Y cómo vas a tener una compasión hacia los demás si no la puedes tener hacia ti? ¿Sí? Normalmente esa aparente compasión es como decir, tengo, como decías tú, Mari, tengo que ser buena gente para que me quieran. ¿Sí me explico? Detrás de esa aparente compasión hay memorias de muchísimo dolor y muchísimo rechazo. Entonces, claro, la persona no sabe, o sea, el consciente de uno no lo hace consciente, se hace inconsciente. Entonces, hasta que realmente no trabajas sobre la autocompasión, es que recién puedes ser compasivo con otra persona, pero de verdad, compasivo de verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, son detalles importantes que tenemos que ver, ¿no? Muchas veces la autocrítica suele intensificar el dolor emocional. ¿Por qué? Porque te vuelves una persona que todo el tiempo se está autocastigando. ¿Han escuchado hablar del síndrome del impostor? ¿Han escuchado alguna vez hablar de ese síndrome? ¿Del impostor? ¿Silencio? ¿Silencio? No, yo no, vale. Ah, gracias. Bueno, algún día también vamos a tener que tocar ese tema, el síndrome del impostor, ¿sí? Nosotros mismos nos volvemos nuestros propios verdugos, ¿sí? La autocrítica, creemos que eso nos hace bien y resulta que no, o sea, realmente necesitamos tener conciencia, tomar conciencia de cómo actuamos, hola linda, ¿cómo estás? Qué bonito verte conectada. Entonces, esa autocrítica nunca va a permitir que nosotros tengamos autocompasión, porque la autocompasión nos permite tomar conciencia de por qué hemos actuado de la forma en que hemos actuado. Si no tenemos autoconciencia y autocompasión, no vamos a poder liberarnos de eso. ¿Sí me explico? Óyale, pero... Dime. Pero eso es, bueno, no sé, pero yo siempre he tenido la idea de que como que el síndrome del impostor es como... Ay, pues como que viene de nuestra casa también. Porque claro, muchas veces estamos en casa, están nuestros papás y si hicimos algo bueno, esto está perfecto, pero si algo se nos salió de control, entonces, no hiciste, no volviste, no esto, no lo otro, no aquello. por supuesto. Una crítica terrible. Por entonces, supuesto. Crecemos exactamente con siendo eso. criticados por las personas que nos deben de cuidar. Exactamente. Por lo tanto, cuando soy adulto o voy creciendo, simplemente me autocritico y me autocastigo. Me autocritico. Lo sí. muy bien. Sí, así es. Entonces dudo de mis propios éxitos, dudo de mis propias capacidades. Así es. Dudo de mí.
aunque hay una partecita que me dice, no, sí lo hiciste por ti, no, pero no debe, la otra parte, no, pero es que no creo que sea tan cierto porque, pues mi mamá me decía, o mi tía me decía, o cosas así, ¿no? Pierdes la credibilidad en ti mismo. Así es. Sí, 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 todo eso viene desde la infancia, ¿sí? Pero bueno, de adulto lo seguimos haciendo, ¿ven? Sí, No, quedó bien aprendido. quedó totalmente aprendido. Entonces nosotros, o sea, ya no, o sea, no solamente buscamos, ¿sí? O atraemos a nuestra vida personas que nos maltraten, sino que nosotros nos seguimos maltratando. Ese experimento. ¿Ven? Sí. Entonces, esto es importante para trabajar con la autocompasión. Necesitamos reconocer y validar nuestras emociones, porque si no, nunca vamos a tener esa conciencia. Hola Ale, eso me pasa a mí. Yo crié a mis hijos muy recta, ellos fueron 2 niños, que si mi hijo se iba a jugar, yo le decía a las 5 venía a tomar la leche, él llegaba corriendo y me cumplía el horario. Perdón. Cumplía el horario, así como eso con las tareas de la escuela, y ahora ellos perdón, que no veo bien, me lo reprochan porque yo era la que los corregía, el padre era más accesible y por eso yo todavía me lo reprocho y me arrepiento de verlos criado así, porque ellos ahora siguen esa conducta. Está bien porque son profesionales y eso se nota, pero como no tienen hijos, no sé cómo sería si los tuvieran y yo me reprocho eso siempre, no me lo puedo sacar de mi cabeza. Dice, perdón, fue muy larga la charla. No, pero sí, es así, tía, así exactamente. ¿Sí? O sea, nosotros así fuimos educados y entonces así mismo seguimos repitiendo. ¿Sí? Son cadenas de repetición hasta que alguien toma conciencia de eso y las corta. ¿Ven? Entonces, pero si nosotros nos seguimos castigando y seguimos haciendo esto, ¿sí? De devolvernos nosotros, esos padres hacia nosotros mismos, ¿sí? Que nos autocastigamos, que nos imponemos los castigos, ¿sí? Entramos en ese síndrome, que es el síndrome del impostor. Pero bueno, es largo para hablarlo y bueno, nada más lo tocamos por encimita, pero... Entonces es importante para la autocompasión reconocer y validar tus emociones, ¿sí? Darte cuenta qué sientes, ¿sí? Sin juzgarte, qué sientes o por qué sientes eso, ¿sí? ¿Qué te pasó de niña que ahora sientes eso? Pues te puedes preguntar, ¿es normal sentirse así en una situación como esta? Puedes decirte, estoy sufriendo, sí, y es válido que yo sufra. ¿Por qué tengo que negar que me está doliendo? ¿Por qué tengo que negar que estoy sufriendo? ¿Sí? Lo puedo reconocer. Y la forma de reconocerlo me permite a mí liberarme de eso. ¿Ven? Porque empiezo a reconocer qué es lo que realmente me está pasando. Y puedo, como les decía, resignificar lo que estoy sintiendo. Te puedes poner una mano en el corazón, respirar profundo, conectar con tu cuerpo y darle un gesto a tu cuerpo. Hay una técnica, ¿sí?, que se llama el abrazo de la mariposa. No sé si lo han escuchado. O el abrazo mariposa, ¿sí?, donde te puedes abrazar, donde te puedes dar apapacho. Hay otra técnica que es una técnica también que es para liberar traumas, que te colocas los dedos así, colocas las manos así y haces esto como el aleteo de la mariposa, ¿sí? Mientras piensas en el tema que no has podido superar. O sea, son técnicas,
¿sí? Que se utilizan para sanar. Y entonces te dices, me libero de de todos estos pensamientos negativos que tengo hacia mí misma, de todos estos pensamientos que no me dejan ser feliz, que no me dejan ser libre, ¿sí? Y haces la técnica. Acuérdense que nosotros aquí tenemos la glándula timo, ¿sí? Que es la que genera todas las hormonas que están relacionadas con subir las defensas. Entonces, ¿por qué las defensas se bajan? Porque nos autocastigamos, porque no creemos en nosotros, porque tenemos miedo, porque, o sea, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí le estamos dando como una fuerza, como una energía a esa glándula timo, ¿sí? Son diferentes, hay muchas técnicas, ¿sí? Pero esa es una. Darle consuelo a tu niño interior, porque tía, tú, o sea, la de palos y la de golpes y la de cosas que los padres le daban. Yo, por ejemplo, yo digo, ¿no? Ahorita yo puedo decirlo, pero antes era terror a decir lo que pasaba conmigo, ¿no? O lo que había pasado en mi infancia o cosas así, ¿no? Porque a veces se ve lo de afuera, pero no se ve adentro qué está pasando en esa casa, qué está pasando. Porque dicen, los trapos sucios se lavan en la casa. Entonces afuera, pues todos creen que esa familia es una familia ideal, ¿no? O un matrimonio ideal, y resulta que no se sabe qué hay atrás de todo eso. ¿Ven? Entonces cuando ese niño puede llegar a decir, a expresar, puede llegar a soltar todo ese dolor, el trauma se va deteriorando, como desvaneciendo, ¿sí? Y se puede llegar a recuperar emocionalmente esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te trae trastornos a nivel de todo, por ejemplo, del trabajo. Si tienes un jefe y ese jefe te maltrata, o ese jefe, o sea, te bajas la cabeza porque es el jefe y tienes que aguantarte. No es así, ¿ven? Pero un niño que fue maltratado desde chiquito lo vuelve una costumbre, lo hace parte de la naturalidad de las cosas, cuando no es así, ¿ven? Otro punto importante es cambiar el diálogo interno que tú tienes contigo mismo, ¿sí? Todo lo hago mal, o sea, ese es el diálogo que todo lo hago mal, todo me sale mal, esto no sirvo para nada, no sé cuánto. No, ese diálogo cortarlo, ¿sí? Hay una técnica que se las he enseñado, pero les vuelvo a decir, basta, ¿sí? Dices la palabra basta, basta, ¿sí? Basta. O dices la palabra cambio, cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambio o basta le estás diciendo a tu inconsciente que ya no más de eso, que ya no más de eso, ¿ok? Entonces empiezas a decirte, merezco comprensión, merezco compasión, soy digna de amor o digno de amor y respeto. Y te empiezas a decir eso a ti mismo. Otro punto es hacer ejercicios de mindfulness, que es atención plena. ¿Por qué? Porque como no te dieron atención, o a tus papás no le dieron la atención que ellos necesitaban, tú cargas el TDA, ¿sí? O el TDAH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás cargando con una falta de atención tal que se manifiesta en tu vida, en todas partes y en todas las cosas y en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque tu mente
se acostumbró también a eso, a no tener atención, y como no te tenían atención, tú dejaste de tener atención también, y de tener la atención en ti. Entonces, de hecho me han estado pidiendo el taller de mindfulness, que haga un taller de meditación, de atención plena. Así que bueno, vamos a ver en qué momento lo hacemos. Espero que sea prontito. Y sí, lo vamos a hacer en varias sesiones para que aprendan bien a trabajar con la atención plena o el mindfulness, ¿no? Puedes dedicarle unos minutos. No necesariamente tienes que dedicarle media hora, 20 minutos, 15 minutos, no. La meditación se empieza a trabajar de a poquito, poquito, poquito. 5 minutos todos los días, 3 minutos, ¿sí? 3 minutos en la mañana, 3 minutos en la noche, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, ¿sí? Para que tu inconsciente y tu mente la vayas entrenando, ¿ok? Cuarto, escríbete una carta. Escríbele una carta al niño que sufrió todas esas cosas. Y dile que no lo juzgas, que tú lo entiendes, que tú lo amas, que estás para él o para ella, que estás ahí, que lo liberas de todo ese dolor, de todos esos juicios, ¿sí? Entonces, otra es, lleva un diario, pero acuérdate, todo esto es un trabajo de solamente de este punto de autocompasión, ¿ok? Y prácticas de cuidado personal. Empieza a dedicar a cuidarte más lo que comes, el descanso, regálate tiempo de descanso, ¿sí? Regálate, no sé, salidas a lugares donde tú quieras ir, donde tu niña, tu niño haya querido ir y nunca lo llevaron, nunca le dieron los papás eso. Entonces ese niño necesita vivir eso. Por ejemplo, hay adultos, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, tienen alergia a los gatos, a los perros y todo eso porque tuvieron problemas de niño. O los papás les dijeron que eran malos, que los contagiaban de cosas, que los enfermaban. Entonces generaron esas alergias hacia los animales y no pueden tener animales porque de niños ellos querían tener animales, pero los padres no se los dejaban tener. Y entonces ellos ahora no los tienen, pero, ay, sí me gustan, pero de lejito, ¿no? No los quiero de cerca. Y muchas veces ese niño, a lo mejor de ese niño interior, poderle regalar un perrito, poderle regalar un gatito, ¿sí? Poderle regalar un animalito de esos que quiso tener y nunca pudo, ¿no? Ale, perdón. Dime. Ale, y cuando los niños, bueno, pues, como por ejemplo un niño de 6 años que tiene las alergias, muchas veces son de los padres, ¿eh? Cuando el niño, sí, cuando el niño es chiquito, por ejemplo, se considera que hasta los 12 años, a veces hasta los 13, cargan las situaciones de los padres. Entonces esa alergia al gato no necesariamente puede ser de él, puede ser de la madre o del padre. ¿Y ahí tienen que trabajar los papás? Sí, por supuesto. Y el niño se cura. ¿Ve? Por eso les digo, hay veces que los padres quieren llevar a toda costa a los niños a terapia y todo, pero si no hacen terapia a ellos, de nada les sirve al niño ir a terapia, porque vuelven otra vez a la casa y vuelven a condicionarse con las mismas situaciones de los papás. ¿Ve? Entonces no funciona. Bueno, abraza la imperfección, abraza la imperfección. O sea, empieza a reconocer que esa imperfección es parte del proceso de la vida, es parte de eso. Mientras tú te sigas juzgando, todos te van a juzgar, los demás te van a juzgar, porque si tú te sigues juzgando, entonces empieza a ver eso. Y claro, o sea, si tú sientes que cometiste errores y todo eso, tómalo como un aprendizaje y libera a ese ser interior de todo ese dolor y comprométete a sanar eso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese dolor algo te está mostrando. ¿Sí me explico?
hay que aceptar esos errores o esas imperfecciones como un aprendizaje o una oportunidad de cambio, de transformación. ¿Ven? Pero no por decir está mal, sino por qué yo lo hacía, por qué yo me comportaba así, ¿no? Y sacar la enseñanza y el aprendizaje de eso para nunca más volverlo a cometer. Y busca apoyo cuando lo necesites. Eso es una gran forma de compasión. Busca apoyo cuando lo necesites. ¿Cuántas veces te has quedado callado, no has dicho nada de no sé, a nadie? Porque justamente el autocastigo, ¿no? O nadie se puede enterar de que estás mal, de que te sientes mal, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar tu vulnerabilidad? ¿Cómo? ¿No? Eso es malísimo, que te vean mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar escondiendo yo cosas que siento? Si me siento mal, ¿por qué no las puedo expresar? Es una forma de liberarme, ¿no? Compartir esos sentimientos con alguien de confianza o buscar grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo, ¿sí? Ustedes saben, el grupo que tenemos en WhatsApp. Es un grupo que realmente, o sea, las personas que están ahí compartiendo son personas que también están buscando la sanación, que también están buscando salir adelante, sanar las emociones, sanar las situaciones, buscando ser mejores personas y todo eso. Y a veces compartimos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante tener grupos así donde uno pueda conversar, platicar, decir lo que uno siente, ¿no? Expresarse y todo eso. Porque tiene un grupo de contención y de apoyo, ¿verdad? El cuarto punto es buscar apoyo profesional. Muchas veces queremos hacerlo solos, queremos salir adelante solos, y a veces son tan profundos los traumas que solos no podemos salir. Y yo se los digo por experiencia propia, ¿sí? Uno muchas veces no tiene la capacidad de ser juez y parte de uno mismo, ¿no? Y digo juez y parte porque no tendría que ser juicio, ¿sí? Pero lo digo como un ejemplo, ¿no? Quizá un mal ejemplo, pero no puedes tú mismo autosanarte si no tienes la clave para verlo, para hacerlo, ¿sí? Necesitas de alguien, de un profesional que sepa cómo trabajar contigo, que sepa cómo hacerlo, que sepa técnicas para sanar, ¿sí? Bueno, como les decía, practicar la mindfulness, la meditación y hacer ejercicios de respiración, ¿sí? Los ejercicios de respiración sirven para liberar muchas emociones bloqueadas. Ejercicios con respiración. Y el otro punto es encontrar el significado y el propósito de tu vida, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Porque este tema, de verdad, es un tema para un curso, yo creo. No tanto para una clase, sino para un curso, un taller, ¿sí? Encontrar el significado de tu propia existencia, de tu propia vida. Eso es súper importante, el propósito de la vida. Y bueno, buscar un propósito o significado en el dolor no implica justificar lo que ocurrió, sino transformar el sufrimiento en una oportunidad para crecer, como les acabo de decir, ¿sí? No apresures ni te exijas superar las cosas rápido, sino ve a tu ritmo, ve a tu tiempo, ¿sí? Trata de ir llevando tu propio ritmo, pero no lo bajes, ¿sí?
Trabajar el dolor emocional es un proceso gradual, no es lineal, es gradual y muchas veces van a haber recaídas. Entonces, en esas recaídas necesitas haber paciencia, autocompasión, muchas veces apoyo externo de amigos, de familiares, de terapeutas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Si deseas profundizar con alguna de estas estrategias y necesitas algunos ejercicios concretos, pues escríbeme, dime, búscame. Ustedes saben que el tipo de terapias que yo hago son sumamente profundas y les puede ayudar muchísimo a trabajar ese dolor emocional. Bueno, mis queridos, hasta aquí el tema. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer. Todo claro, Ale. Ay, Muchas qué gracias. bueno, me da mucho gusto. Entonces, bueno, si está claro, hasta aquí llegamos. Les agradezco profundamente que hayan estado presentes y a los que vayan a ver la clase después también. Les mando un abrazo. No sé si quieran decir algo. Hola Priscila, no te había visto, como estaba viendo la presentación, no te había visto que estabas presente. Entonces a Aarón también no lo había visto, a Irma tampoco. Me da mucho gusto que estén presentes. ¿Qué les ha parecido el tema? Si quieren decir algo, por favor, díganme, o alguna pregunta. Con mucho gusto se las contesto. Buenas noches, Aarón. Qué gusto verte conectado. Igualmente, escuchar esos temas son muy importantes. Sí, ayuda mucho ir comprendiendo. Qué bueno, me da mucho gusto. Que profundizara más en las pláticas, pues, o sea, un poquito más profundo. Bueno. Para poder, si se comprende, pues me comprende y puede uno pues, buscar más información para poder ir resolviendo estos problemas. Sí. Sí, vamos a ver en algún momento el trastorno de síndrome de ¿cómo dijimos? Del impostor, ¿sí? Vamos a ir viendo todos esos temas, la verdad que son muy interesantes. Vamos a ver también, bueno, muchos, pero vamos a ver el TDA, vamos a ver, vamos a ir tratando todos esos temas que son sumamente profundos. Gracias, Aarón, de verdad. Irma dice, muchas gracias, Ale, por excelente presentación. Gracias, Irma. Me da gusto que te haya gustado y que les sirva, sobre todo que les sirva, ¿sí? Vayan trabajando sobre eso, sobre la compasión hacia ustedes mismos. O sea, la compasión hacia ustedes es autocompasión y eso les va a permitir ir sanando también ese dolor emocional, ¿sí? Priscila, ¿algo que me quieras decir? Bueno, parece que no está. Marisol, Mari, Yo, Ale, pues a mí me Chayito. gusta mucho la clase, siempre me quedo súper contenta. Qué bueno. Y claro que sí me quedo con muchas cosas de saber, ¿verdad? Como el TDA y todas esas cosas que Sí. como dices tú, tiene que ser una clase especial. El entendernos nosotros, el querernos, pues está súper bonito que a veces uno nada más vive la vida así, Sí. y no nos ponemos a pensar, bueno, en mi caso. Es que fíjense, Ciertas cosas que, sí. gracias Marisol, fíjense que si nos hemos enfocado solamente en el tema, no estamos tratando de no desviarnos y ya llevamos 1 hora y media. Imagínense si nos ponemos a ver otro tema, ¿no? O metemos otra cosa. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Me voy a ir enfocando en una cosa, en otra cosa otro día, en otra cosa otro día. ¿Para qué?
para que tengamos el tiempo que no sea tan largo, porque mucha gente me dice, no puedo, no sé. Hola Normita, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Dice, apenas me di cuenta de tu video. Bueno, si quieres, puedes verlo enseguidita que terminemos. Lo puedes volver a ver, porque queda guardado y las veces que lo quieran ver. De hecho, en el grupo de WhatsApp siempre estoy subiendo también la misma clase que la subimos a mi canal de YouTube. Entonces el que quiera entrar a mi canal de YouTube, todo, tanto el canal de YouTube, Spotify, el podcast, TikTok, Facebook, todo ahorita está como Ale Rincase. Lo igualamos a todo para que no se confunda, ¿sí? Pueden buscarme como Ale Rincase y ahí aparece. Muy bien, entonces habíamos dicho de que íbamos a tratar de que fuera más corto, que no pasara de la 1:30, porque habían muchas personas que, por ejemplo, de Argentina, ¿sí? Hay 4 horas de diferencia desde acá donde yo estoy a Argentina, y ya se les hace demasiado tarde, ¿no? Entonces estos temas son temas para estar atentos, ¿sí? De hecho, tomando nota, yo les recomiendo que muchos de estos temas tomen nota porque son bien interesantes. Y como les doy técnicas y cosas que pueden ustedes utilizarlas después, las anotan y las practican cuando ustedes puedan, ¿verdad? Chayito, dime, ¿qué te pareció? ¿Cómo va? Pues a mí me generó muchas dudas porque yo ahorita, o sea, a mí no me diagnosticaron como TDA, pero sí fui muy inquieta, o sea, hacía varias cosas a la vez, sí las concluía y todo, pero, y a la fecha hasta a veces van así al laboratorio y me dice, estás oyendo un audiolibro y estás trabajando y cómo te concentras en las dos cosas. Le digo, pues así, porque luego le pongo pausa al audiolibro y hago una notita y continúo trabajando. Me dije, no, eso es atención dispersa, no sé qué me dijeron. Sí, es atención dispersa. Y ahorita con lo que dijiste también, que te dije, o te cambian de colegio cada año porque ya no te quieren ahí. Claro, pero fíjense que, gracias Normita, yo lo recibo con muchísimo amor a ese abrazo. Fíjense que es lo que les decía, o sea, una criatura de 5, 6, 7 años o hasta de 12, 15 años, o sea, que los tengas 8 horas sentados, que no hablen, que no se muevan, tú imagínate, o sea, qué martirio, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sí? El tipo de educación que nos han dado y que le siguen dando a nuestros niños es terrible. Y luego también lo curioso, así ahorita con la que dices que te querían tener sentado, era que yo me paraba y andaba por todo el salón y me preguntaban de la clase y volteaba y les contestaba. Y luego una vez le dijeron a mi papá que no entendía cómo me sacaba buenas calificaciones y parecía nunca estar en la clase. Que andaba parada, que andaba en el lugar de otro, allá platicando. Sí. Y me decían, o sea, yo una vez escuché cuando estaba en sexto, en quinto, dice, del aprovechamiento no me quejo, tiene puros 10, dice, pero tiene cero en conducta donde nunca se calla, siempre está parada, o así. Y tengo también muy presente cuando estaba en primera de primaria, estaba en un colegio, en el hispano inglés de religiosas. Y me acuerdo que tenía una maestra, la maestra era monja. Y siempre me decía, te voy a mandar a la dirección si no te sientas y no te estás quieta. Y un día me aburrí, me paré
Y ya iba para afuera y me dice, ¿dónde vas? Le digo, pues a la dirección. Me dijo que me iba a mandar a la dirección. Pues mejor yo ya voy sola. Y así como que no supo qué decirme y yo me salí, me fui a la dirección. Y me dice la madre que estaba en la dirección, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le dije, ay, es que la maestra desde hace rato toda la mañana ha estado diciéndome que me va a mandar a la dirección. Entonces pues yo ya vine sola. Y nomás se me quedó viendo la monjita y me dice, siéntate aquí, mira, ahorita que acabemos de hacer cuentas. Y esa monjita me llevaba con ella al banco, o sea que me ponía a caminar y venía y luego ya me regresaba. Me decía, ahora sí ya vaya hacia su salón. Claro, era más astuta. Claro. Sí. Claro. Sí, pero el problema no era el aprendizaje, era que no estaba quieta. Claro, es que es normal que a una criatura, o sea, le matan, por eso les decía, les matan todas esas ansias de ser. ¿Se me explico? Les matan todo eso. No les permiten que expresen toda esa capacidad que tiene un niño. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Gracias. Y ahorita tengo un nieto que tiene 12, 13 años y le acaban de diagnosticar TDA y le digo, pues si la traigo yo, lo tienen que traer ellos. Sí, así es. Y también de mis hijas, la más grande también tenía eso de que era muy inquieta pero también se sacaba buenas calificaciones y ahora es maestra de primaria. Mira qué lindo. Y le digo, ahí vas a pagar todo lo que haces. Me dice, no mamá, yo entrando el año me fijo quiénes son los niños que... Dice, ahorita tengo 2 así, que nomás se andan parando y dice, les pregunto y si me contestan bien les digo, vaya a la dirección y dígale a la maestra que si te das unas 2 vueltas en el patio, luego ya vas a la dirección y me traes gises. Claro. Le digo, sí, pues les haces lo que no te hicieron a ti, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero sí dices que son niños que se tienen que estar moviendo, dice, porque Totalmente. se siente regacho. Ella misma dice, se siente regacho que te tengan a fuerza en un solo lugar. Claro, totalmente, de verdad. Impresionante. Eso es parte de lo que tendrían que existir en las escuelas, ¿no? Que los niños se movieran, que tuvieran más tiempo, más recreos, más... Ahora sí que ella, como ella lo sufrió. Sí, más juegos. Ahora sí que como ella lo sufrió, Sí. Pues ya sabe cómo son esos niños. Claro. No, yo los mato, les digo, voy a dar 2 vueltas al patio. Claro. Y luego vas a la dirección y le digo, y los de la dirección no les dicen nada a los niños. Le digo, porque yo me acuerdo que yo me salía y la monja me veía desde como estaba altota, me veía desde no sé dónde y por el micrófono me decía, ¿qué anda haciendo? Claro. Y dije, no, dice, en la junta de maestros yo digo, tengo tantos niños así, cuando los veo muy inquietos los voy a mandar a dar vueltas al patio, a que caminen. Qué bueno. O que corran o lo que ellos quieran. Sí, está muy bien. Pero dice que ella le avisa al director. Excelente. Fulanito y sutanito van a salir a dar vueltas, no se extrañe de que los vea dando vueltas al patio. Claro, está muy bien. Excelente. Bueno, Mari, no sé si quieres decir algo más. Pues no, Ale, para mí fue muy interesante, pero quedó claro el tema. Gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo grande a todos, a los que participaron hoy de TikTok, del Facebook y a los del Meet. También un abrazo grande y los que quieran participar del grupo de WhatsApp, por favor mándenme un mensajito y con mucho gusto los agrego, ¿ok? Entonces, bueno, muchas bendiciones para todos y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. Linda noche. Gracias. Bye.